Ahí estamos grabando. Harris Company fabrica y vende un único producto. A continuación, se presenta un informe parcial con los costos totales y por unidad de la empresa en un rango relevante de 30.000 a 50.000 unidades producidas y vendidas cada año. Entonces tenemos esta tabla. Esta tabla pues tiene en sus columnas tres niveles de actividad distintos que pues nos dicen que van dentro del mismo rango relevante. 30.000 unidades producidas y vendidas, 40.000 unidades producidas y vendidas y 50.000 unidades producidas y vendidas. Y nos habla de los costos a nivel total y los costos a nivel unitario. Entonces nos dice que los costos a nivel total, el total de costos variables suma 180.000 pesos y el total de costos fijos suma 300.000. Para una suma de costos totales, ¿sí? Un total de costos totales, por decirlo así, de 480.000 pesos. Después tiene la información del costo por unidad, también para separarla entre variable y fijo. Y acá también está totalizando el costo por unidad. ¿Listo? Se requiere primero completar el informe de los costos totales y unitarios de la empresa. Y en segundo lugar, preparar un estado de resultados en el formato de margen de contribución para el año. Suponga que la empresa produce y vende 45.000 unidades anuales con un precio de 16 unidades monetarias por cada una. Entonces, enfoquémonos primero en, en la primera pregunta, que es completemos el informe de los costos totales y unitarios de la empresa. ¿Sí? Básicamente, lo único que tiene esta tabla son estos 180.000 de costos variables totales y estos costos fijos totales por 300.000. ¿Sí? Para un total de costos totales de la suma. ¿Listo? Eso es lo que hay. Entonces, yo puedo empezar a diligenciar esta tabla porque, porque yo, digamos, sé algunos supuestos, ¿sí? Que van a aplicar dentro de este rango relevante. Yo sé que el costo fijo de 300.000 va a ser el mismo, ¿sí? Si se producen 30.000 unidades que si se fabrican 40.000 unidades o que si se fabrican 50.000. Ese costo fijo total siempre va a ser el mismo independiente del nivel de actividad. Yo, ¿qué más puedo también saber de acá? Yo puedo saber que si mi costo variable total es de 180.000 pesos por haber fabricado 30.000 unidades, ¿sí? Pues yo divido esos 180.000 pesos entre las 30.000 unidades fabricadas y me da que el costo variable por unidad es 6. ¿Listo? Y el costo fijo de estos 300.000 pesos, yo lo divido entre esas 30.000 unidades que se hicieron, entonces el costo fijo unitario me va a dar que es de 10 pesos. O sea que yo también podría totalizar cuánto es el costo fijo por unidad, sumando el componente variable y sumando el componente fijo. ¿Listo? Si ya tengo estos 300.000 acá, pues aquí digamos que también podría hacer estas proyecciones. Ya cuando yo produzco 40.000 unidades, pues esos 300.000 de costo fijo total se va a diluir entre un número de unidades mayor y me va a dar un costo fijo unitario más pequeño. ¿Sí? Lo mismo ocurre acá, que va a ser todavía más pequeño si esos 300.000 se van a diluir entre 50.000 unidades producidas, pues ya hay un costo fijo por unidad de 6. Ese costo variable
Recuerden que el comportamiento del costo variable a nivel unitario es el mismo, ¿sí? 6 unidades, perdón, 6 pesos para producir cualquier unidad, ¿sí? La número 30.000, la número 39.999, la número 40.000, ¿ya? Entonces yo lo puedo traer acá y ese va a ser una constante. ¿Listo? Pero el costo variable total, pues sí va a ser mayor en la medida en que yo tenga mayores volúmenes, ¿sí? Porque está esa linealidad de la que hablábamos en la clase magistral. Profe, Entonces, no entendí por qué era fijo, o sea, por qué también era 6 en los de 40.000 y 50.000. eh, porque siempre, por ejemplo, hacer una unidad, el componente variable es 6, ¿sí? Hacer 2 unidades, el componente variable total es 12. Hacer 3 unidades, el componente variable es 18. Entonces, si tú vas tabulando eso, ¿sí? Lo que vas a es a tener una recta, ¿sí? Y esa recta va a tener, digamos, la característica de la linealidad, va a ser digamos, una ecuación lineal, y tú entras a mirar la pendiente, y la pendiente es ese costo variable unitario, ¿sí? El costo de producir la primera unidad, el costo variable de producir la primera unidad, va a ser el mismo que el costo de producir la 20ª unidad, y van a ser los mismos 6 el costo de producir la unidad número 100, ¿sí? Sí, profe. Ok. Entonces acá ya empiezo a decir, bueno, si mi costo variable unitario es 6 y yo voy a hacer aquí en este nivel de actividad 40.000 unidades, pues multiplico los 6 pesos por unidad por las 40.000 unidades y me da que mi costo variable total, pues por obvias razones, me está creciendo, ¿sí? Está creciendo a 240.000. Y pues aquí haríamos lo mismo, ¿no? Aquí lo que estaríamos haciendo es todavía los mismos 6 de costo variable unitario, pero ya con un volumen mucho más grande, que es 50.000 unidades, me está dando que mis costos variables totales son de 300.000. Entonces, ya con esto, pues yo puedo aquí aplicar las sumatorias, ¿sí? De los costos variables totales más los costos fijos totales. Y lo mismo acá a nivel unitario, pues puedo aplicar aquí la sumatoria, ¿sí? Entonces me está sumando el variable unitario con el fijo unitario, me da el costo total unitario, en este caso 12 pesos para 50.000 unidades producidas. Esto, digamos que siempre en finanzas es bueno como hacer los cálculos de diferentes maneras para chequear, porque se pueden cometer fácilmente errores de digitación. Entonces uno puede hacer chequeos. Mire que acá yo llegué al costo total por unidad sumando los unitarios variables con los unitarios fijos, pero un chequeo puede ser mi costo total, ¿sí? De 480.000, si yo lo divido entre el número de unidades producidas, pues me debería estar dando de otra manera el mismo costo variable, perdón, el mismo costo total por unidad, ¿sí? Debería llegar a lo mismo. Entonces aquí esto me permite asegurarme que estoy haciendo pues las cosas bien, ¿sí? Por 2 caminos llego a la misma respuesta. Luego tenemos la pregunta 2. La pregunta 2 dice, prepare un estado de resultados en el formato de margen de contribución para el año. Suponga que la empresa produce y vende 45.000 unidades anuales con un precio de 16 unidades monetarias por cada una, ¿ya? Entonces,
Acá sale una nueva versión de un estado de resultados, que es el de formato de margen de contribución. Ustedes estaban acostumbrados a trabajar con el formato tradicional que, que lo trabajamos en el capítulo 2, ventas menos costos de ventas es igual a utilidad bruta menos gastos operacionales igual a la utilidad operacional. Acá se llega a la misma utilidad operacional por un camino distinto, ¿sí? Que es a las ventas le quito todos los gastos variables, ¿sí? Ya no me preocupo de mirar qué es lo de manufactura, qué es lo que no es de manufactura, ya lo que hago es todo lo variable lo quito y eso me da el margen de contribución, o sea, cuánto me está quedando para cubrir mis gastos fijos, ¿sí? Y llego pues al mismo resultado. Entonces, me están diciendo que haga este formato de margen de contribución. Digamos que vamos a ir poco a poco mirando las bondades de este formato que, me puede agregar de valor a diferencia de la anterior. Eso lo vamos viendo pues a medida que avanzan las clases. Entonces, ¿cuál es el nivel de actividad? 45.000 unidades. Si ustedes lo empiezan a construir, aquí tenemos un espaciecito. ¿Cómo calcula una empresa sus ingresos? Precio por cantidad. Acá nos dice que el precio es de 16. Entonces, precio por cantidad. Las 45.000. Estos son los ingresos. Gastos variables. Sabemos que los gastos variables son 6. ¿Sí? Entonces, 6 pesos por unidad multiplicado por los 45.000. ¿Listo? Tenemos 270.000 de costos variables, es decir, los ingresos menos los gastos variables nos da un margen de contribución de 450.000 pesos. Ahora, vamos a quitar los fijos, ¿sí? Dentro de ese rango relevante, los fijos siempre van a ser 300.000. Y la utilidad operacional sale al margen de contribución, restarle los gastos fijos, es decir, 150.000. ¿Qué estamos haciendo? Es como si hubiéramos insertado acá una columna con un nivel de actividad de 45.000. ¿Sí? Entonces, pues recordemos varias cosas. Recordemos que estos 300 siempre van a estar ahí. Recordemos que estos 6 siempre van a estar ahí. Entonces, pues ya puedo proyectar los variables unitarios por el nivel de actividad nuevo. ¿Sí? Estos 270 son los que tenemos acá. Y esto pues es la suma. ¿Listo? Y a nivel de fijos, esto es lo que tenemos acá. ¿Sí? Recuerde que un estado de resultados no es a nivel unitario, sino es pues con el nivel de lo vendido, que en este caso es lo mismo de lo producido. Acá pues los 300.000 dividido los 45.000 me da 6,7 de costo fijo unitario. Mi costo fijo unitario total sigue siendo pues la suma del variable unitario, ¿sí? Y mi chequeo, si al total de costos lo divido entre las unidades, ¿sí? Llegó al 12,7, entonces estoy en lo correcto.